La segunda dispensación, la edad de la conciencia, que va desde el Génesis capítulo 4 al versículo 8, desde la expulsión del Edén hasta el diluvio. Afuera del jardín del Edén, provisiones fueron hechas para la comunión con Dios, la cual incluía la muerte de un sustituto. Un cordero fue prescrito y pronto leemos que Caín y Abel, trayendo una ofrenda a Dios, Caín firmemente no estuvo haciendo la voluntad de Dios y de esta manera fue rechazado por Dios. Después de haber rechazado el derramamiento de la sangre del cordero como una ofrenda por el pecado, prácticamente es lo que significa, mató a su hermano y después de esto segunda dispensación, la edad de la conciencia. Va de Génesis capítulo 4 al versículo 8, desde la expulsión del Edén hasta el diluvio. Afuera del jardín del Edén, provisiones fueron hechas para la comunión con Dios, la cual incluía la muerte de un sustituto. Un cordero fue prescrito y pronto leemos que Caín y Abel, trayendo una ofrenda a Dios, Abel agradó a Dios, pero Caín no agradó a Dios. De este modo fue rechazado por Dios. Después de ser rechazado, mató a su hermano y después de esto la violencia caracterizó la edad de la inocencia. Así lo leemos en Génesis capítulo 6, versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba llena de violencia. La civilización antes del diluvio era culta y fue adiestrada en la fabricación de instrumentos de música y en implementos de hierro, bronce y oro. Leemos de los hijos de Lamec, descendientes de Caín, que su hijo Jubal fue padre de todos los que tocaban arpa y flauta. Su hermano Tubal Caín fue artífice de toda obra de bronce y de hierro. Tales habilidades indican que esta fue una sociedad avanzada en industria y cultura. En 1922, el arqueólogo Leonard Bowley condujo estudios arqueológicos en Ur,
para el Museo Británico. Ur fue el lugar donde Abraham vivió, y Bodley, después de haber cavado 2,5 metros en una densa arcilla, encontró un yelmo con diseños muy hermosos. Junto con este hallazgo se encontraron otros artefactos. Estos artículos encontrados en tumbas antiguas datan de épocas anteriores al diluvio, testificando de las asombrosas habilidades de la civilización antidiluviana. El señor Leonard observó que no había ni siquiera una sola tumba con símbolo u ornamento o figura de un dios, mostrando así que no tenían una naturaleza religiosa. La civilización antidiluviana fue aparentemente materialista y sensual. Esto es consciente con todo lo que la Escritura dice. Jesús habló acerca de los días antes del diluvio. Estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta que el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Esto está en Mateo 24. Génesis capítulo 6 pinta el horrendo cuadro. Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Esto lo dice, está en Génesis capítulo 6. En medio de tales maldades hubo un solo hombre, Noé, quien halló gracia ante los ojos de Jehová. Y cuando el diluvio universal cubrió toda la tierra, él y aquellos que entraron en el arca fueron salvos de la ira de Dios. De esta manera, la segunda dispensación muestra que el conocimiento de lo bueno y lo malo no salva y se termina bajo el divino juicio de Dios. Solo por gracia, que es un favor no merecido de Dios a través de la fe, cualquiera puede ser salvo. La promesa de Génesis capítulo 3, versículo 15, no solo dio la esperanza de un redentor personal que contendería con Satanás y le vencería, sino que la profecía también insinuó que habría enemistad perpetua entre las simientes opuestas en el mundo, la simiente de la serpiente y la simiente de los hijos espirituales del libertador. Estas simientes estarían opuestas en conflicto continuo. El uno heriría el calcañar de su antagonista, pero el otro finalmente heriría su cabeza. Esto es, destruiría su jefatura o autoridad usurpada en el mundo y derrocaría su reino. Por lo tanto, una guerra se desata perpetuamente entre los malvados y los piadosos de este mundo. Al hablar de los malos, Jesús dijo: vosotros, de vuestro padre el diablo sois, en otras palabras, de la simiente de la serpiente. Vamos a ver Caín y Abel. Los primeros hijos nacidos de Adán y Eva son representantes de las simientes opuestas. Abel, según leemos, era justo, mientras Caín era maligno, y la Biblia está llena de esta enemistad. El espíritu de Caín nunca termina hasta que la simiente de la mujer regrese para establecer su reino en la tierra y su adversario, aquel maligno, sea echado en el lago de fuego. Esto es el anticristo. En el proceso del tiempo, Caín y Abel trajeron sus ofrendas respectivas al Señor. Caín ofreció del fruto de la tierra, mientras Abel trajo de los animales de su rebaño. La ofrenda de la tierra traída por Caín no era más que un mero reconocimiento ofrecido al Creador, pero Abel trajo una ofrenda de expiación hecha en fe. Indican que era fe en la promesa de Dios y un reconocimiento de la verdad de que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Indudablemente que Adán, su padre, como sacerdote de la familia, les había regalado la historia de la caída
les había relatado la historia de la caída y sus consecuencias trágicas, como también de la cobertura de sacrificio que Dios había provisto para ellos en su culpabilidad. Pero Caín, con corazón indiferente, vino por su propio camino con el fruto de su campo, sin humildad ni fe, el camino de Caín. Desagradado a Dios, quien no aceptó su ofrenda, pero el sacrificio de Abel fue agradable al Señor. Esta evidencia del favor divino aumentó los fuegos de la enemistad en el corazón de Caín, por lo cual se levantó y mató a su hermano. Así Adán y Eva fueron destinados a cosechar las primicias de la caída. Al ver a su primer hijo convertido en un homicida y su segundo hijo en la víctima asesinada por consecuencia de la enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, Dios dio a Adán y Eva otro hijo, Set, que se le llamó Set, y renovó la simiente justa de Abel con el nacimiento de Set. Abel tuvo un sucesor de mente semejante, que anduvo por fe y agradó al corazón de Dios. Y así parece que la rápida creciente de la población del mundo, por varias generaciones, siguió la corriente, por así decirlo, de Caín, que salió de la presencia del Señor, y de Set, en quien los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. La corrupción, que había llegado a ser tan grande en el linaje de Caín, por su influencia abrumante, se esparció sobre toda la tierra. La maldad del hombre era casi inconcebible. Se practicaba toda imaginación perversa de corazón, hechos de violencia por todas partes. La vida ya no se consideraba sagrada, hasta que Dios, considerando que todos los tratos ordinarios para con todos los hombres eran insuficientes para la magnitud de la corrupción, resolvió destruir el mundo con un diluvio. En medio fue hallado un hombre justo llamado Noé, no contaminado con el pecado del mundo. Dios anunció su propósito de destruir el mundo y le mandó a edificar un arca para la preservación de su familia y por medio de él la simiente justa. Durante la edificación del arca, Noé llamó a los hombres al arrepentimiento, pero fue en vano, y cuando todo estaba listo, Noé con su esposa, sus 3 hijos y sus esposas, con los animales asignados por Dios para la perpetuación de las especies, todos entraron en el arca, y la puerta fue cerrada por la mano de Dios. Entonces las aguas del diluvio inundaron, destruyendo toda carne, mientras 8 almas solamente, Noé y su familia, se salvaron dentro del arca. Un arca sin timón, ni velas, ni motor, sin capitán, solo conducido por la mano de Dios. Génesis capítulo 4 nos dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. En Hebreos capítulo 11, versículo 4, nos dice: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 12, dice: no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató?
porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Y en Génesis capítulo 4 dice: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y en el capítulo 5 de Génesis dice: y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Ahí vamos a ver una relación de las generaciones de Adán. Adán vivió 930 años, Set vivió 912, Enos vivió 905, Cainán vivió 910, Mahalael vivió 895, Jared vivió 962, Enoc vivió 365 y él fue trasladado al cielo. Matusalén vivió 969 años, Lamec vivió 776 y Noé vivió 950 años. En Génesis capítulo 6 nos dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Aquí empezó Dios a acortar los años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El pecado entristece el corazón de Dios. Génesis capítulo 6 nos dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, para un justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. La simiente justa. En Hebreos capítulo 11, versículo 4, nos dice: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. La simiente justa, a través de la cual Dios prometió un Redentor, o un Salvador, es perseverada durante la destrucción de la civilización antidiluviana. Génesis capítulo 6 también nos dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sam, a Cam y a Jafet. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra.
Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás, con brea por dentro y por fuera. De esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. He aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne que haya espíritu de vida debajo del cielo, y todo lo que hay en la tierra morirá. Las medidas aproximadamente son 135 metros de largo, 22 metros de ancho y 13 metros 50 de alto. Dice, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie y de las bestias según su especie. De todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra, y en este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos, con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados, según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y todo ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2, de toda carne que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron, y alcanzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Subieron las aguas, y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, es decir, dinosaurios, grandes animales, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Vamos a ver un comentario, según los estudios de arqueología y panteología de personas que estudian la Tierra, ¿no? Walter Braun, profesor emérito de física del Pentágono, nos dice lo siguiente: la Tierra antes del diluvio era una sola masa continental, cubierto por exuberante vegetación. Las montañas eran más pequeñas que las de hoy, tal vez de unos 3.000 metros de altura. De acuerdo a la teoría de la hidroplaca, la Tierra antes del diluvio tenía mucha agua subterránea. Esto lo podemos ver en Génesis capítulo 2, versículos 5 y 6. La mitad de la que ahora está en los océanos, esta agua se hallaba en cámaras interconectadas formando una delgada capa esférica de algunos 800 metros de espesor, tal vez a unos 16 kilómetros de la superficie de la Tierra. Una creciente presión en el agua expandió
la corteza exactamente como pasa cuando un globo se infla. El desgarrarse de la Tierra comenzó con una microscópica grieta que creció en ambas direcciones a unos 5 kilómetros por segundo. La grieta, buscando el sitio de menor resistencia, circunvaló el globo en menos de 2 horas, es decir, dio la vuelta al globo terráqueo. Conforme la grieta se abría alrededor de la Tierra, la corteza de rocas que la cubría se desgarró como una tela demasiado estirada. El agua subterránea estaba bajo extrema presión debido al peso de los 16 kilómetros de tierra que tenía sobre sí. Así el agua explotó violentamente por la ruptura. Por esta ruptura global, las fuentes de agua salieron disparadas hasta alcanzar los casi 32 kilómetros de altura. La enorme precipitación provocó lluvias torrenciales. La Biblia nos dice que todas las fuentes subterráneas se reventaron en un día, en Génesis capítulo 7, versículo 11, y describe estos acontecimientos de hace 5.000 años, los cuales podemos unir ahora científicamente. Parte del agua que alcanzó la fría estratosfera se transformó en cristales congelados, produciendo una masiva descarga de hielo que enterró, sofocó e instantáneamente congeló a muchos animales tales como el mamut. Por eso lo encontramos congelado, ¿no? La enorme presión del agua que salía erosionó la roca a ambos lados de la grieta, produciendo increíbles volúmenes de sedimento y lodo sobre la tierra. Esto produjo que plantas y animales quedaran sepultados bajo el sedimento, formando el registro fósil. Casi instantáneo, no como millones de años como nos hacen creer. Esta erosión abrió aún más la grieta. A la larga, la apertura se abrió tanto que la roca comprimida debajo de la cámara subterránea se levantó hacia arriba, creando la cordillera interoceánica. Las placas continentales e hidroplacas, todavía con agua debajo de ellas, se resbalaron, alejándose de la cordillera interoceánica que se levantaba. Las masivas placas continentales, en lenta aceleración, alcanzaron velocidades de hasta 70 km por hora. Entonces encontraron resistencia, se comprimieron y se doblaron, como pasa con una hoja de papel cuando la comprimes. Las porciones de la hidroplaca que se doblaron hacia arriba formaron las montañas, y las que se doblaron hacia abajo, los grandes abismos. Por eso que las grandes cordilleras se encuentran paralelas a las cordilleras marinas de las cuales se deslizaron. Después que aconteció todo esto, Dios estableció un pacto con Noé, que nunca más destruiría la tierra con aguas, y mostró un arco. ¿Sabemos algo acerca de la procedencia de este arco iris? En Génesis capítulo 9 nos dice: estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Según Gene Faustich, fundador del Instituto de Investigación de Cronología,
concordó a través de la tecnología que Noé entró en el arca un domingo 14 de mayo del 2345 a.C. Si examinamos el cielo de este mismo año, encontramos que en ese día hubo un eclipse solar al amanecer. Con esta prueba es fácil deducir que al sol redoblar sus rayos por el horizonte, fácilmente se pudo haber creado un arco iris que circunvaló el globo terráqueo, es decir, en todo el mundo. En sí, ¿cuánto tiempo duró Noé y su familia dentro del arca? Pues vamos a ver unos cuantos puntos y al final nos dice cuántos días. La entrada de Noé en el arca, que empieza en el capítulo 7, versículo 7, la espera en el arca estuvieron 7 días y el comienzo del diluvio empezó 7 días más tarde. Subida de las aguas durante 40 días, incluidos en 150 días de agua sobre la tierra. Duración del crecimiento de las aguas. Génesis 7, 24. Decrecimiento de las aguas que se aquietan. El arca flota sin avanzar. Decrecimiento de las aguas hasta la aparición de las cintas en los montes. 74 días. Espera de Noé en el arca con las montañas a la vista. 40 días. Noé suelta un cuervo. Y Noé suelta una paloma. El cuervo sabemos que se perdió. Noé suelta otra paloma, 7 días. Noé suelta una tercera paloma, 7 días más. Noé suelta al puente, Noé sube al puente, aparece en la tierra y la ve, son 29 días. Espera de Noé en el arca y Noé sale del arca 56 días más tarde. Si vamos del capítulo 7, versículo 7, hasta el Génesis, versículo 8, capítulo 8, del 15 al 18, podemos mirar todos los días que Noé estuvo en el arca. En total, 377 días, un poquito más de un año. Estos factores, considerados justos, crean un misterio que hoy confunde a los hombres de ciencia. La forma repentina en que sucedió todo, aún hoy, desconcierta a los mejores paleontólogos. Porque en lugar de tener ahora esa riqueza de fauna y flora, la corteza terrestre se halla actualmente llena de incontables restos fósiles de esa vida primitiva, incrustados en las formaciones rocosas de la tierra post-diluvial. ¿Qué evidencias físicas encontramos en el mundo actual que nos hable algo con respecto a los acontecimientos del diluvio? Sabemos que los rasgos más notables que tenemos con respecto a la catástrofe del diluvio son los fósiles, que encontramos en los sedimentos depositados en las cámaras subterráneas de la Tierra. Generalmente animales y vegetales, en las condiciones comunes, estarían en estado de putrefacción si fuera muy lento. Pero en los hallazgos han quedado depositados hojas que todavía conservaron la clorofila verde, insectos hermosamente coloreados, con la parte blanda del cuerpo, incluyendo el contenido de los intestinos, preservada intacta. Normalmente esas materias se descomponen o cambian de color pocas horas después de su muerte, lo que demuestra que su preservación en un medio aséptico debe haber sido repentina y total, muy rápida. La Biblia nos da respuestas lógicas del suceso y la historia pasada, que concuerdan con la paleontología y la arqueología. Todo lo que hemos visto, esto es la segunda dispensación. Empezó con la caída de Adán, la salida del jardín del Edén, hasta
el diluvio universal, el diluvio que estuvo con Noé y con sus 3 hijos. Y con el diluvio termina la segunda dispensación bíblica. Que Dios les bendiga y nos estamos viendo en el próximo vídeo.